Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de estados de oxidación. ¿Qué es un estado de oxidación? El estado de oxidación es la valencia que le vamos a dar en términos de pérdida o de ganancia de electrones. Siempre que un elemento esté perdiendo electrones va a tener una carga positiva, por eso se simboliza con el más y el número de electrones que puede ganar, que puede perder en este caso. Y se simboliza con el signo negativo cuando el elemento está ganando electrones en su último nivel de energía. Por eso se indica con el símbolo menos y en número la cantidad de electrones que va a estar recibiendo. Ahora bien, eso nos va a ayudar a identificar que todos los compuestos deben tener una carga neutra. Si no tienen una carga neutra, están desbalanceados y no se puede hacer permanente la unión de esos elementos y generar un compuesto químico. Por eso se debe garantizar que estén en neutralidad. En este caso, nosotros lo hacemos de forma teórica. Si vamos a ver la realidad, ya los elementos se acomodan de acuerdo a las necesidades eléctricas de cada uno. ¿Cómo vamos a plantear esto en un ejercicio de forma teórica? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los estados de oxidación van a aparecer en la tabla periódica. Esta que estamos viendo acá es una tabla periódica donde solamente me están mostrando el símbolo del elemento y los estados de oxidación que les puede servir como guía. Pero en una tabla periódica normal, como la que ustedes pueden tener en su casa, van a buscar, si se han dado cuenta en esta parte superior, hay un elemento donde les va a indicar qué significa cada uno de los números que está representado en la misma tabla. Les puede aparecer como estado de oxidación o como la valencia del elemento, ya que hablamos que son la cantidad de electrones que puede ganar o perder, dependiendo con quién se esté enlazando o con qué elemento esté participando. Ya entendiendo esta parte de dónde surgen esos números de oxidación, esos estados de oxidación, vamos a empezar a ver las reglas o las normas para determinar los estados. Lo primero que vamos a entender es que hay unas reglas generales para cuando hablamos de identificar los estados de oxidación, o sea que siempre se van a cumplir. ¿Cuál es una de ellas? Que el número de oxidación de cualquier elemento que esté libre, o sea que nosotros podamos identificar como los que están acá, O2, H2, N2, su estado de oxidación va a ser de 0. Como ustedes lo ven acá en el ejemplo, el estado de oxidación siempre yo lo coloco en la parte superior. Si lo pueden hacer en su cuaderno con un color diferente, les va a servir muchísimo porque les va a ayudar a identificar qué es el estado de oxidación y no qué es este número pequeñito que ya está acompañando el compuesto. Entonces, cualquier elemento, cualquier compuesto que esté solito, que esté formado por el mismo elemento, va a tener un estado de oxidación de 0 porque ya sus mismos elementos se están compartiendo, entonces ninguno va ni a ganar ni a perder, por eso queda con una carga de 0. La segunda regla es que el número de oxidación que sea monoatómico, ¿cierto? Es igual a su carga. Quiere decir que cualquier elemento que yo tenga en el grupo 1A o 2A, ¿cierto? Que solamente tienen esa cantidad de electrones en su último nivel de energía, van a tener esa misma valencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los elementos del grupo 1A, el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, van a tener un estado de oxidación de +1, como lo vemos aquí representado en la tabla. Perdón. Y todos los elementos del grupo 2A, berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio, van a tener un estado de oxidación de +2. Porque solamente tienen 2 electrones en su último nivel de energía, no pueden ceder ni pueden dar más. Ahora bien, cuando nosotros hablamos que si el hidrógeno que está acá, que sabíamos que tenía un estado de oxidación de +1, se une para formar se une para combinarse con los metales, o sea, con estos elementos de acá, va a tener un estado de oxidación de -1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el hidrógeno es un no metal. Entonces, cuando un no metal se une con un metal, siempre el no metal va a quedar con una carga negativa porque va a ser quien reciba electrones.
Ese es el único caso en que el hidrógeno va a quedar con una carga de -1. Por lo general, o siempre el hidrógeno va a tener una carga de +1 y a eso vamos a nuestra última regla. Hay dos elementos que siempre tienen la misma carga, el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno va a tener una carga de 1, puede ser positiva o negativa. Positiva va a ser en la mayoría de las veces siempre que se esté uniendo con no metales. Y negativo cuando se una con un metal. Y el oxígeno siempre va a tener una carga de -2, a menos que sea un peróxido y tendrá una carga de -1, pero eso es en muy rara ocasión. Por lo general siempre vamos a encontrar que el hidrógeno va a tener un estado de oxidación de +1 y el oxígeno un estado de oxidación de -2. Y siempre tenemos que tener en cuenta que la sumatoria de estos estados de oxidación, como lo vemos aquí en el ejemplo, que cómo se da. Entonces, yo le coloco mi numerito que corresponde a cada uno de los elementos que participan en el compuesto, ¿cierto? Entonces, yo por la regla general sé que el hidrógeno tiene un estado de oxidación de +1, que el hidrógeno tiene un estado de oxidación de -2, y ahorita les enseño cómo sacar el del nitrógeno de +5. Este número superior que yo coloco, que es los estados de oxidación, multiplican a este número si lo presenta. Entonces, ya cuando yo tengo esto, voy a trazar una línea imaginaria aquí debajo de mi compuesto. Aquí en este caso lo ponen arriba, pero yo la voy a trazar de forma imaginaria debajo de mi compuesto. Voy a bajar este +1, +5, y yo sé que +1 y +5 me va a dar un total de +6, y que -2 por 3 va a ser -6, y su suma algebraica de +6 más -6 va a ser igual a 0 porque los signos diferentes hace que esto se convierta en una resta y nos da una igualdad a 0. Siempre, siempre con un compuesto así nos tiene que dar igual a 0. Vamos entonces a ver paso a paso cómo lo podemos determinar. Tenemos este compuesto que sea el ácido sulfúrico. Tenemos aquí participando el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Esto siempre también tienen que tener muy en cuenta esa parte. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el estado de oxidación de los elementos que ya conocemos de acuerdo a las reglas que tratamos anteriormente. Entonces yo me sé el del hidrógeno y el del oxígeno, que el hidrógeno va a ser +1 y el del oxígeno -2. Entonces ya tenemos aquí el del oxígeno que es -2 y el del hidrógeno que es +1. Ese será mi primer paso. El segundo paso será multiplicar el estado de oxidación por la cantidad de átomos de cada elemento, de los que yo ya tengo. Entonces voy a tomar este +1 por 2 y -2 por 4. Entonces en este resultado me daría +2 y -2 por 4, -8, ¿cierto? Vamos a ir por el tercer paso porque todavía del azufre no hemos obtenido cuál es su estado de oxidación. Vamos a revisar en la tabla periódica cuáles son los posibles estados de oxidación del elemento que nos falta y vamos a indicar cuál es vamos a escoger el indicado de acuerdo al número que nos haga falta. Entonces, para que me dé igual a 0, yo tendría que lograr que en los números positivos tener un 8, o sea, que entre el +2 con este número me sumara un 8, ¿cierto? En este caso, quien sería el único que me serviría sería el 6, porque +2 y +6 sería +8. Entonces yo reviso y el azufre tiene estados de oxidación de más o menos, o sea que pueden ser positivos o negativos, 2, 4 y 6. Como ya nosotros determinamos que tenemos que llegar a que sea un +8 y por ahora tenemos un +2, nos haría falta un +6. Colocamos aquí, indicamos que para este caso el azufre tendría un estado de oxidación de +6. Perfecto, entonces yo hago ahora, por último, la operación o la suma algebraica y verifico la igualdad a 0. Entonces me quedaría +2 y +6 me da igual a +8, ¿cierto? Y -8 sería igual a 0. Este -8 es este que estamos viendo acá, ¿cierto? Y este +8 es el resultado de sumar estos dos elementos. Cuando lo hagan en su cuaderno, realícenlo de esta manera, con la lineecita abajo y van multiplicando y van sumando, siguiendo cada uno de los pasos que acabamos de ver. Y ya nos dio una igualdad a 0.
Hay otra forma de hacer lo que se denomina la ley de las aspas, y es cuando yo solamente tengo dos elementos químicos participantes en mi compuesto. Tengo en este lado el hidrógeno y por este lado el oxígeno. Si vamos y lo remitimos al primer paso, yo coloco puedo hacerlo sabiendo ya los estados de oxidación o simplemente cruzando, ¿cierto?, la cantidad de átomos. Entonces en este caso yo cruzo, que aquí como no tiene un número debajo, significaría que es un 1, que sería el más 1, y cruzo el 2, que sería esta cantidad de átomos, lo cruzo acá arriba para darle la valencia al oxígeno, y me quedaría menos 2. Ahora bien, ¿yo cómo voy a saber quién es el positivo y quién es el negativo cuando hago esta ley de las aspas? Pues el negativo siempre va a ser el elemento que sea no metal y el positivo siempre va a ser el elemento que sea metal o que tenga menor valencia de electrones. En este caso entonces voy para el tercer paso, multiplico el más 1 por 2, que me da más 2, y el menos 2 por 1, que me daría un total de menos 2. Hago la suma algebraica de más 2 y menos 2, como son signos diferentes se restan, y me daría igual a 0. Vamos a hacerlo con otros elementos. Como vemos acá, no hay números en ninguno de los dos, quiere decir que ambos tendrían una valencia de 1 si los cruzamos, ¿cierto? Pero como el cloro es un no metal, entonces quedaría con una valencia de menos 1, y como el sodio es un metal, quedaría con una valencia de más 1. Más 1 por 1 me da un total de más 1, menos 1 por 1 me da un total de menos 1, y más 1 y menos 1 lo resto y me da igual a 0. Vamos a hacer este caso, que ya lo sabemos también por las reglas del estado de oxidación. Vamos a hacer otro ejemplo. El oxígeno ya sabemos que siempre tiene un estado de oxidación de menos 2, y el calcio, al estar en el grupo 2A de la tabla periódica, tiene un estado de oxidación de más 2. Ya yo sabiendo esta información, entonces empiezo ahora sí a multiplicar. Multiplico más 2 por 1, más menos 2 por 4, menos 8, más 2 por 1 más 2, y nos faltaría saber el azufre. Volvemos al mismo caso. Si yo quiero que me dé 0, tengo que buscar que aquí sumado con este positivo me dé más 8. El único número que nos sirve es el 6, y ya sabemos que por el primer ejercicio que hicimos, que el azufre tiene un estado de oxidación de más 6. Lo multiplico, más 6 por 1 me da más 6, hago la suma, más 2 más 6 me dará más 8, y menos 8 será igual a 0. Ahora, hay unos iones que tienen unas cargas, ¿cierto? Eso ya los vamos a ver más adelante. Hay una tabla de los iones inorgánicos. ¿Qué es un ion? Un compuesto que tiene una carga. O sea, que puede ser la carga positiva, puede ser la carga negativa, que no está neutro, como los compuestos que hemos visto anteriormente. Este ion fosfato es un ejemplo de ello. Resulta que su estado de oxidación no es igual a 0, sino es igual a menos 3. Entonces yo tengo que buscar que la suma algebraica de sus estados de oxidación me dé igual a menos 3. Entonces yo coloco la del oxígeno, que ya me sé, que es menos 2. Menos 2 por 4 será igual a menos 8. Reviso los estados de oxidación del fósforo. Como yo necesito que me dé menos 3, o sea, yo tengo que buscar que un número en una suma algebraica con 8 me dé 3. O sea, que restándole a ese 8 me dé 3, ¿cierto? Que un número de los estados de oxidación del fósforo, que es más o menos 3, 5 y 4, me sirve para que me dé un 3 restándole al 8. Lo único que me serviría en este caso sería el 5. Entonces el fósforo trabajará con un estado de oxidación de más 5. El oxígeno ya sabemos que entonces menos 2 por 4 menos 8. Y más 5 y menos 8, como son signos diferentes, los resto, me da un total de menos 3, porque queda con la carga del número más grande. Estos son todos los iones inorgánicos que nosotros podemos encontrar. Si ven que acá trae una carga, si trae solo el símbolo, quiere decir que sería más 1, más 1, menos 1, menos 1, dependiendo de las cargas, quiere decir que este ion está ganando o perdiendo electrones.
Todos estos son los iones inorgánicos que nosotros podemos encontrar y que cuando lo vemos en un compuesto van a estar entre paréntesis. Estos iones inorgánicos, y así podemos identificarlos como que tienen una carga diferente al resto del compuesto. Listo, chicos, hasta aquí llegamos con la clase de estados de oxidación. Cualquier duda que tengan me van preguntando por WhatsApp.